noches, buenas tardes o buenos días según la hora y el lugar de donde nos escuchas. Un programa más de Voces de Mapas, donde estamos tratando de hacer una red que integre a diferentes personas en este movimiento de trabajar pro el medio ambiente, la migración y la paz en una integración armónica. Y para eso, Adela Salinas nos tiene hoy un invitado muy especial que nos va a presentar. Muchas gracias, Gerardo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas, a nuestra audiencia que nos acompaña y nos da mucho gusto. Pues muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Carlos Ham, les quiero platicar que, bueno, Carlos, lo invitamos precisamente para que nos hable de las juventudes en vulnerabilidad por el medio ambiente, porque, bueno, él tiene gran experiencia en el trabajo con procesos de conflictos. Es licenciado en sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestro en estudios sociales y políticos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora trabaja en el Centro de Colaboración Cívica y antes de eso trabajó como investigador en el World Justice Project de México y en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo como especialista junior en procesos participativos. Carlos tiene experiencia trabajando y estudiando la participación política y ciudadana, la gobernanza ambiental y la evaluación de impacto social, que es muy importante en estos momentos, sobre todo, ¿no? Y en el CCC, que es el Centro de Colaboración Cívica, trabaja en el área de desarrollo sustentable, promoviendo espacios de diálogo y procesos de gobernanza ambiental. Pues bienvenido, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues justo quisiéramos que nos platiques tu experiencia con las juventudes en vulnerabilidad, cómo es que ha sido todo este recorrido para observar, detectar los conflictos que atraviesan las juventudes, cuáles han sido los procesos de transformación que digamos que tú promueves y cómo vas observando esas transformaciones y cómo es ese trabajo que haces a través es decir, cuáles son las dinámicas para también la mejora del medio ambiente en procesos sustentables y sostenibles. Gracias, Adela, gracias, Gerardo. Me uno al saludo para quien nos escucha, para quien dan seguimiento a a este video. Eh, Primero, pues agradecerles por el espacio, por llamar a este tipo de reflexiones, sobre todo en estos temas que ustedes convocan, ¿no? Que podríamos de alguna manera plantearles como eh, puntos observables de ciertas crisis sociales, de ciertas crisis de nuestro entendimiento social que ocurren a través de los conflictos que hay en medio ambiente, los conflictos que hay en por las migraciones y todo este entendimiento que también hacemos de cómo construir paz, cómo tratarles, cómo acercarnos desde una visión eh, que no nos aleje de comprenderles, ¿no? De decir son problemas complejos, son problemas críticos, nos alejamos y resolvemos de otra manera, sino de convocarnos desde la discusión, desde la reflexión para ver cuáles son las posibles líneas que nos ayuden a ubicarnos. Entonces, les agradezco por por la invitación, les agradezco por el espacio, les reconozco también por el esfuerzo. Y bueno, yéndonos ya al tema del trabajo con juventudes. Quisiera iniciar reconociendo que el trabajo con juventudes es un trabajo que en su propia dinámica te lleva a ir comprendiendo cómo va cambiando cada generación de juventudes. Digamos, las juventudes son, eh, de acuerdo al espectro de edad en el que nos ubiquemos, siempre están avanzando, ¿no? Entonces llega un punto cuando yo inicié a trabajar con las juventudes, era joven, todavía dentro de los rangos que, que, que INEGI, que la ONU definen de edad. Y ahí mismo, con personas que fui aprendiendo, aquí ahorita estamos, somos nosotras estas juventudes, pero en 2, 3 años, 1, 5 años, nos va a tocar estar ya dando el paso hacia adelante
y va a haber otras generaciones de juventudes que se van a sumar. Y con esas nuevas generaciones va a haber otras ideas, va a haber otras necesidades, va a haber otras formas de entender. Entonces, en lo que ha podido ser mi proceso de colaboración, de trabajo, de acompañamiento, he visto esas transformaciones, esos cambios que hay desde primero la agencia hacia los temas, hacia las discusiones. Me tocó ver cómo éramos un grupo de juventudes que nos encontrábamos un tanto distantes, reclamando espacios, levantando la voz, diciendo tenemos que estar aquí, ya con experiencia profesional, ya con experiencia de procesos, pero todavía como haciendo ese llamado. Y me toca ver cómo ahora ya estamos aquí, ya estamos aquí. Y los retos siguen siendo evidentes, se sigue necesitando que los espacios se garanticen, que sus voces, que su participación esté presente en los procesos de discusión política, ambiental, y de todos los temas climáticos y todos los temas que nos puedan convocar. Sin embargo, ya es desde una perspectiva, como digo, de más agencia. Somos Ujú, actores de cambio, somos parte de estas soluciones. Reconocemos también los posicionamientos críticos de clase, de género, este, geográficos en los que nos ubicamos, y a partir de eso hay nuevas formas en las que también se propone la participación y el entendimiento del espacio. Eh, en ese sentido, o sea, yo lo que he podido ver, ¿no? De las juventudes en condiciones de vulnerabilidad, que son todas estas eh, causas en el contexto que limitan su participación o que limitan que puedan gozar del ejercicio pleno de sus derechos, o del medio ambiente sano, o de justicia climática, o de todos estos elementos, que esas condiciones también son apropiadas desde una forma de decir cómo revertimos esas condiciones de vulnerabilidad desde nuestros propios ejercicios. Hace poco me tocó escuchar en un espacio de juventud, un espacio específico para juventudes, para escucharles en temas de paz, en las que había discusiones ahí sobre, bueno, y cómo nos alineamos intergeneracionalmente, juventudes, las generaciones que ya estábamos como discutiendo los temas. Y me pareció muy interesante el llamado de un joven que participaba y decía, bueno, está bien, es su historia, ustedes han construido, ustedes han hecho, se reconoce. Si no quieren o no entienden cómo nos podemos incorporar, no hace falta. Nosotros nos organizamos, nosotros lo hacemos. Ustedes ya nos permitieron encontrarnos aquí, ya intercambiamos nuestras redes, ya tenemos forma de comunicarnos, no pasa nada. Pero no se va a quedar en que esto no pase porque no nos llevan, porque no nos invitan, porque no nos convocan. Nosotros lo vamos a hacer. Y a eso me refiero con los niveles de agencia que tienen, ¿no? ujú, Que dicen, pues ya estamos aquí, ya iniciamos, pues lo vamos a hacer realidad, ¿no? Y que desde acá, bueno, muchas veces me toca a mí ya reflexionar él, y ahora, bueno, ¿cómo seguimos acompañando? ¿Qué tanto se puede seguir acompañando? Hay cierta experiencia, sí, hay ciertos procesos, hay cierto entendimiento. Sin embargo, pues hay cosas que ya están muy diseñadas, muy hechas a lo que estas mismas juventudes plantean, necesitan y quieren hacer. Entonces, ahí también es una relación de mucha admiración hacia los distintos espacios, redes de juventudes, sobre todo las que trabajan, por ejemplo, por justicia ambiental, justicia climática, eh, en temas nacionales y regionales, en los que uno les observa, les apoya cuando le convocan, les acompaña cuando les piden algún consejo, pero al final escuchas y te das cuenta que, o sea, van entendiendo muy bien su camino, van entendiendo muy bien sus propios procesos. Ahora, esto es un mensaje de reconocimiento a lo que hacen. Está también la necesidad de hacer un llamado, decir, ok, y todos esos esfuerzos, que es donde yo veo los puntos críticos, ¿cómo terminan repercutiendo en las decisiones públicas o en las discusiones públicas del nivel en el que estas juventudes ya están organizando? ¿No? Y es ahí donde todavía hay muchísimos retos
desde el entendimiento de las autoridades públicas, de los mismos procesos sociales, organizaciones y otros actores, de decir, bueno, ¿y cómo están aquí sin que se convierta en una participación, digamos, por cuotas, ¿no? Ujú. Y al final del día muchos de estos procesos, y también ha pasado con los procesos de género, pasa también con los procesos de poblaciones indígenas, de poblaciones afrodescendientes y todos los equiparables, de decir, se hizo este proceso, ¿cuántas juventudes hubo? ¿Cuántos indígenas hubo? ¿Cuántas mujeres? A ver, Sí, sí lo es contabilizan. importante, al final exacto, Sí, sí es tal cual, importante, pero no es lo único. claro. Y entonces ahí una de nuestras funciones dentro de este ecosistema de lo social, de la discusión, ha sido muy enfocado en el fortalecimiento de capacidades para que cuando lleguemos a esos procesos, para que cuando las juventudes lleguen a esos procesos, tengan los suficientes elementos, herramientas de discusión, de análisis, eh, de diálogo, y que se sienten en la mesa con todo el entendimiento necesario sobre pues lo que el proceso y la discusión está pidiendo, ¿no? Y uno de los ejemplos que tenemos ahí es un programa de fortalecimiento de capacidades de juventudes que se llama Entrenamiento en Ciudadanía Ambiental, que este programa surge de una organización que se llama Ecomashey. Es una organización que está ubicada en Querétaro. Diseñaron ahí una persona en específico, Amelia Arguín, diseñó este programa. Y lo que trata este programa es, ella lo diseñó en el marco del Acuerdo de Escazú, que cuando se estaban discutiendo si se ratificaba o no, y la respuesta es, si no se ratifica, no importa. Igual ya hay que ejercer los derechos que están ahí. Igual la participación, el acceso a la información, bueno, ahorita con retos enormes en el acceso a la información y la justicia, ya nuestro marco normativo ya nos dice cosas sobre eso. Entonces es, ¿cómo le hacemos para que las juventudes ya sepan cuáles son sus derechos, velados y protegidos por nuestras leyes, por la Constitución, por las instituciones, para que cuando Escazú ya sea una realidad, tengan elementos mucho más directos y mucho más fuertes para ejercerlos, defenderlos y que el acuerdo se pueda implementar de mejor manera? Este programa lo diseñó junto con este apoyo también de la Fundación Frederick Ebert, y luego nosotros nos sumamos, el Centro de Colaboración Cívica nos sumamos a darle también otras herramientas complementarias hasta diseñar ya el programa que ahora tenemos. Este año va a ser la quinta generación de juventudes que se capacitan en estos temas. Lo vamos a hacer de manera presencial porque esto nació en la pandemia de forma virtual. Entonces nos hemos ahí acompañado mucho. eh, con otras partes. Nosotros también hemos llegado a sumar a procesos que están avanzando. Y creo que esa es una de las cosas que también destacaría del trabajo de juventudes, que siempre, al menos todos los esfuerzos que yo he visto, son en redes y son redes muy fuertes. Son procesos en los que se acompañan de manera muy cercana. Digo, o casi cualquier proceso social se lleva de esta manera. Sin embargo, sí veo que en las juventudes, em, no sé si sea por otros niveles de entusiasmo, otros niveles de interés, de voluntad, eh, sí hay como, yo siempre he sentido como otra calidez, ¿no? De los procesos de juventudes en cuanto al aprendizaje, lo recíproco, la solidaridad, el entendimiento, la sensibilidad a lo que cada quien está pasando, y Ujú. eso los cohesiona mucho. En ese sentido, Carlos, bueno, primero quisiera yo preguntarte, ¿qué rango, cuál es el rango que manejan de juventudes? ¿Cómo es ese reconocimiento de rango? ¿De qué edad a qué edad? ¿Y de qué manera abordan, o sea, se abordan las problemáticas de acuerdo con esos rangos de edad de las juventudes? ¿Y cómo van viendo esos procesos de transformación de esos rangos? ¿No? Para poderlos también incorporar a a los programas y que vaya pues teniendo como resultados los resultados deseados.
Sí, mira, por ejemplo, ahí los rangos el rango de Naciones Unidas me parece que va de los 15 a los 25 años, más o menos, y creo que el de México está entre los 12 o también 15, 16 a los 29 años, me parece que Que sí son. cambia, ¿no? Cambia, o sea, sí Sí, cambia toda la dinámica, o sea, cómo le hacen para poder de alguna manera generar como esta sinergia también y estas redes intergeneracionales de entre las mismas juventudes? sí, por ejemplo, el programa en el que trabajamos se ha enfocado mucho más a juventudes entre 18 Mm, y 29 años, 28, 29 años. mm. Lo hemos trabajado así por temas también de permisos. O sea, como te decía, el año pasado y antepasado hicimos encuentros presenciales. Entonces, los permisos de viaje y esos, pues muchas veces, aunque todavía viven en sus casas, pues es mucho más fácil gestionarlos con adultos, con personas que al menos tienen la mayoría de edad reconocida, que con pues menores de edad que luego puede ser un reto, ¿no? Eso también porque hemos enfocado el trabajo hacia quienes Ah, ya te congelaste. están en estos grados de estudio más hacia la licenciatura. Mm. ¿Me escuchan nuevamente? Sí, ya Sí, regresaste. sí. Súper, sí. Les decía que lo hemos también acotado a los procesos de juventudes que están en rangos de edad em, y en procesos, sus propios procesos de formación de universidad, de maestrías, ¿no? Que muchas veces ocurren justo entre los 18 y los veintitantos. Y ahí sí, bueno, yo sí he detectado porque también nos pasó en un encuentro que una chica de 17 años, viajó y por eso decidimos restringirlo a los 18 años. Ujú, Y fue un reto de decir, bueno, y tu check-in en el aeropuerto, o sea, ¿dónde está la carta de permiso de tus papás de que puedes abordar el avión tú sola, ¿no? ujú, Entonces, claro. por muchas de estas cosas, a veces es más fácil gestionarlo con otros rangos de edad. Ujú, claro. Y lo que hemos ahí, nos hemos dado cuenta y es lo que te decía, la sensibilidad de entender lo que cada quien está experimentando y la experiencia que cada quien tiene, Y ¿no? también decías, ¿no? Decías que justamente esa sensibilidad parte también de tu propio proceso, ¿no? Sí, Justo, eso yo creo que es algo muy importante, ¿no? Que no, las cosas no se quedan en la metodología, sino también hay una resonancia desde el camino personal, ¿no? Desde todo este entendimiento que va desde dentro, ¿no? así es justamente eso, porque les mencionaba, ¿no? O sea, hay eh, mucha sensibilidad, mucho entendimiento, mucha relación, mucha integración. Decir, bueno, ¿cuáles son tus habilidades, tus capacidades en este momento que estás, ¿no? Y con eso que tienes, pues se contribuye, se construye, ¿no? Y eso se valora mucho entre los procesos porque pues hay quienes tendrán, no sé, y me ha tocado ver, ¿no? Liderazgos de juventudes de 20, 22 años con mucha carrera internacional, por ejemplo, que están en las COPs, Escazú, están en las COPs climáticas, que forman parte de las delegaciones nacionales o van a a los eventos paralelos y tienen una habilidad para, para comunicarse con el público, para pensar en estrategias y demás. Y hay otras juventudes que han estado a lo mejor con liderazgos muy fuertes, pero a nivel comunitario, Ujú, en los que se forman parte de muchas cosas en sus comunidades, hacen mucho trabajo también de base, se relacionan con otras juventudes pues de sus espacios y que a lo mejor no han salido, no han tenido quizá esta visibilidad, esta proyección internacional, pero que cuando los encuentras en el espacio y dialogan, se complementan de decir, bueno, yo estoy acá, o lo podemos invertir, no pensamos en arriba y abajo. ujú. Estamos en un plano en el que sin lo que tú haces, lo que yo hago no tiene eco.
Y por eso me gusta más pensar en el mismo plano, porque es un ida y vuelta. O sea, no Claro. importa si es el proceso regional, no importa si es el proceso local, lo que un grupo de juventudes hace necesita del otro proceso para tener el eco en esta sociedad contemporánea que vimos. Y ahí es donde las experiencias, lo que comparten, se aprovecha muy bien y suma mucho a los procesos. Se convierte en algo muy intercultural, ¿no? Sí, sí, también. Eso, por ejemplo, en un encuentro que nos invitaron a una colega y a mí, una colega de la FES, Marina Blanco, a mí, a un encuentro regional de juventudes por el Acuerdo de Escazú en la Ujú, COP del año pasado, que me pareció muy interesante que fue un proceso que las mismas juventudes que lo organizaron lo definieron como un espacio único de juventudes. O sea, en los rangos que ellos decidieron fue un espacio cerrado. ajá, Y hubo algunas voces que decían, bueno, háganlo abierto para que todos podamos estar, para que otras partes y generaciones también nos podamos involucrar. ujú, Pues el llamado es un no, para eso están los espacios amplios, ¿no? Este es ujú, nuestro espacio. Este es claro. nuestro espacio y nosotros llevaremos nuestras discusiones, tomaremos nuestras reflexiones y ahí sí eran jóvenes de toda América Latina y del Caribe compartiendo sus necesidades, sus experiencias, sus reflexiones Sí, sobre lo que el Acuerdo de Escazú necesitaba, representaba para ellas desde sus propias luchas territoriales, ujú, ujú. ¿no? Y entonces eso fue pues, muy, Y se me muy, hace maravilloso, porque aparte de que, o sea, es un proceso intergeneracional, pero también intercultural de los diferentes contextos de una región y de otra región, ¿no? Entonces, es como que se vuelve toda una dinámica súper diversa, ¿no? sí, Súper, sí, sí, súper diversa. Pero La sí, cosa es como en ese sentido, cómo generar esa cohesión, cómo ellos mismos lo hacen, ellos mismos logran esa cohesión. pues mira, como parte de nuestra función dentro del centro es habilitar muchas de esas herramientas y de esos espacios para que la cohesión ocurra, ¿no? No te voy a decir que es algo natural, Ujú, ujú, pero sí he podido observar que se puede dar mucho más fácil en las juventudes que en otros grupos. O sea, ok, digamos que todos nuestros, por llamarlos de una manera, vicios humanos, ¿no? Nuestros sentimientos humanos, nuestros deseos eh, de vernos, de ser reconocidas, de brillar, están ahí también. ujú, Pero hay todavía otro tipo de entendimientos sobre decir, pues aquí estamos por la causa, aquí claro, estamos porque queremos estar, ujú, aquí estamos pues porque nos necesitamos, ¿no? A mí en lo particular, y lo recuerdo después de mis primeros ejercicios, ya no tanto como en la juventud, sino acompañando a las juventudes, yo le decía a mis compañeras de la oficina, es reenergizante. ujú, ok, Les decía, me vuelvo a llenar de las ganas de por qué hago lo que hago. ujú, Es como decir, hacen tantas cosas, tienen tantos esfuerzos, tienen tantos aprendizajes que compartir y lo hacen de una manera tan natural, ujú, tan buena onda, por decirlo de alguna manera, que dices, claro, ¿no? Por esto vale toda la pena del mundo, todos los esfuerzos que se hacen por llegar a estos espacios, acompañarles. Y en algún punto sí, se lo llegué a comentar con algunos jóvenes, decir, bueno, pues a lo mejor uno ya no es tan necesario, porque pues ustedes lo hacen bastante bien, o esto, por ejemplo, esto que decías de la cohesión, lo tienen muy bien. Y me decía un chico boliviano, decía, no, es bien necesario que estén gente como tú, porque nos ayudan a ver, nos ayudan a que los espacios se sigan abriendo. Dice, nosotros pues nos podemos organizar muy bien, pero pues a veces
el simple hecho de que lleguemos con alguien como tú que nos escuche y nos diga, vamos por acá, esa es la puerta que hay que tocar, es suficiente, Oye, es suficiente. y justo, por ejemplo, ¿qué tipo bueno, nada más esta pregunta y luego ya nos pasamos, porque va como al punto, ¿no? ¿Qué tipo de vulnerabilidades, con qué tipo de vulnerabilidades tú has trabajado, ¿no? Y cómo es esa dinámica de transformación, o sea, cómo puedes observar esas vulnerabilidades, cómo puedes entrar, o a qué se le llama vulnerabilidades en ese sentido. Sí, no sé, Gerardo, también te veía como que querías tu... Escuchamos esta y ahorita pregunto una mía. Va que va. Que me voy llenando de preguntas, perdón. Mi- Mira, Adela, yo, o sea, están digamos que las vulnerabilidades generales que entendemos, ¿no? Económicas, digitales, ¿no? O sea, todas estas condiciones en las que no permiten que las personas puedan desenvolverse de la manera plena, ¿no? Por darles una definición categórica general. La cuestión con las juventudes es que muchas veces estas mismas vulnerabilidades que pueden vivir las personas se aumentan o tienen un impacto mayor por Ujú, las brechas que hay entre las posibilidades de ejercer las condiciones plenas de vida, los derechos, por ejemplo, ujú, que a lo mejor ellas no tienen. En temas de recursos económicos, ¿no? La falta de una independencia financiera todavía que les permita subsistir, que les permita decidir sobre voy, no voy, participo, estoy, ¿no? Por ejemplo, para estos espacios de discusión política, muchas veces es a quién le damos preferencia de los recursos que venga. ajá, Y se necesitan recursos específicos para que las juventudes vengan, ¿no? Y a veces también es como bueno, pues, no sé, ¿no? Los metemos 3 4 5 6 7 8 9 10 en un cuarto, al fin son chavos. No, a ver, hagamos las cosas pues como si fueras tú, como si fuera yo, como si fuera el ponente estrella, y, no, o sea, todo mundo con lo que, ¿no? Claro, a veces también con los recursos nosotros mismos decimos, ¿sabes qué? Nos va a tocar compartir en las mejores condiciones de dignidad, todo, sin exponerles tampoco a cosas, ¿no? No estoy diciendo que el primer escenario sea algo que pase, pero pues es algo que se comenta, ¿no? Que se escucha, que en algunos espacios dices, pues no, no se trata de poner esas condiciones, sino de ujú, todas en lo mismo. Otra de que en ese ímpetu, en ese querer ser parte, es como de, bueno, el trabajo de las juventudes se puede convertir casi en voluntariado ujú, y que tiene que ser reconocido como es trabajo y también se tiene que pagar, claro. porque también es tiempo, también es esfuerzo, ¿no? No porque estén aprendiendo, se va a valorar poco lo que hacen, ¿Qué hacen? ¿no? ¿No? Y eso también es algo que ellos mismos mencionan que pues en muchas ofertas de trabajo y demás ocurre, ¿no? Em, Están también evidentemente las cuestiones de género que les afectan a las juventudes en cuanto o sea, a veces para las mujeres jóvenes es como un doble reto sí, de decir, bueno, primero no te escucho tanto porque eres joven y después no te escucho menos porque eres mujer, ¿no? Ujú, Y entonces es como y eso que tiene que ver, ¿no? Con todo lo demás que uno puede ser crítico, decir, pues eso no tiene nada que ver con las capacidades y con lo que una persona tenga para sentarse en la mesa y participar. ujú, Em, Está lo que te decía, ¿no? De la garantía de espacios específicos para su participación, para que sus voces sean reconocidas, porque en este entendimiento del espacio, del medio ambiente, del disfrute de los recursos, ujú, eh, pues se vive de manera distinta, ¿no? Me contaban en una experiencia de un taller en una secundaria, en ese no participé yo,
para evaluación de servicios ecosistémicos de una comunidad. Y lo hicieron de manera diferenciada y se dieron cuenta en la metodología que tenía que ser diferenciada, porque las juventudes vivían el espacio de manera distinta, ¿no? Y era así tan elemental como, bueno, el río, para ustedes, ¿qué significa? Bueno, en general, pues el río era un espacio de disfrute, ¿no? Que todo el mundo tenía. Pero había un punto en particular, una zona del río en particular, una piedra de la que se aventaban. Y entonces es, si tu proyecto o si las decisiones que quieres tomar van a afectar la piedra, pues al rato las juventudes, las infancias es, ¿y de dónde la vamos a pasar? ¿De dónde vamos a disfrutar Claro. el río? ¿No? Y es esa es vulnerabilidad, de decir, sus voces luego no están, ¿no? En esos procesos que tienen mucho que ver también con cómo viven el espacio y cómo les afectan los cambios en el espacio. Ujú. Ok. Ahora sí, Gerardo. Ahora sí, fíjate que cuando empezaste a platicarnos de que eras joven, ahora ya no eres tan joven, me llevaste, me trasladaste a que, pues también, aunque no lo creas, también Adela y yo fuimos jóvenes. Y antes de nosotros hubo otros adultos que en su momento fueron jóvenes. Y antes no existían tanto estos espacios, pero sí cuando tú dialogabas se iban dando cuenta generación a generación que había inquietudes semejantes, pero abordadas con diferentes enfoques y que venían nuevas visiones, nuevas formas, algunas más atrevidas, más arrojadas. Pero yo te querría preguntar, ¿y qué tanto sientes que ha mejorado nuestra capacidad de escucha de esas nuevas generaciones y esa agilidad de verdaderamente dar cambio a esas nuevas visiones para auténticamente crecer? Y la pregunta te la hago y un poquito queriendo prospectar. A la visión tradicional del migrante es un invasor y es una persona que contamina y es una persona que no es deseada, que no es bien vista y se olvidan de que es un ser humano y que es alguien que puede ser un agente transformador y se olvidan que es alguien que tiene conocimientos, que tiene capacidades y que podría hacer un cambio importante en el medio. Sin embargo, no se le pregunta, no se le ha escuchado lo suficiente. Con tu experiencia y con este ejercicio de este manejo y este seguimiento a la evolución de las juventudes, ¿cómo crees y cómo verías esta posible transformación de la visión del migrante, como lo mencioné, a un agente transformador capaz de participar y de aportar conocimientos importantes y herramientas necesarias en el desarrollo de los espacios? Bueno, primero es una preguntaza, ¿no? Creo que voy a intentar responderla porque tiene, o sea, tiene muchísimos elementos, ¿no? Y mientras te escuchaba, pensaba, y como el primer punto, creo que cada vez más ha habido también un reconocimiento de la necesidad de que las voces de las juventudes estén. O sea, todavía falta entender muchas veces cómo y plantear los espacios y las metodologías y garantizar que esto ocurra de la manera que debe ocurrir de acuerdo a las necesidades de las juventudes. Pero al menos creo que ya hay espacios que lo reconocen, ¿no? Por ejemplo, en la COP de biodiversidad, ya las juventudes tienen espacios que han sido un esfuerzo de la Red Global por la Juventud, la Given, que de años de estar picando y de estar tocando, Puerta ha logrado, bueno, tener esos espacios específicos también para su participación en temas como la COP de biodiversidad. Eh, entonces, y desde el gobierno mexicano,
ha habido como también esos entendimientos de decir, bueno, a ver, ¿qué están ocurriendo desde las juventudes? El tema es como también dices, o sea, hay necesidades que van mucho, muy, muy rápidas y la velocidad de los procesos que las juventudes llevan a veces es como de, bueno, queremos que esto pase, pues ya mañana nos reunimos. Y a veces nosotros somos como de, ok, creo que tengo tiempo en mi agenda, este, y, pues, ellas se hacen, se hacen los espacios, las agendas, ¿no? Y ocurre. Entonces ahí ha faltado todavía como entender esos ritmos y darles el seguimiento adecuado. Ahora, llevándolo al tema de la transformación social, ahí yo, antes de darle el foco a las juventudes, lo que yo veo es el reto general de la sensibilidad social. Porque desde las organizaciones de la sociedad civil y desde muchos espacios estamos acostumbradas a escucharnos entre nosotras. Y las juventudes con las que trabajo, con las que trabajamos, tienen esa sensibilidad y ese entendimiento. Pero fuera de las juventudes que están involucradas en esa, no sé si existe la misma sensibilidad y el mismo entendimiento. Porque viven otras vulnerabilidades, porque viven otro tipo de retos, porque viven otras condiciones que también les alejan de tener el tiempo, el espacio, la posibilidad de involucrarse en esos temas. ¿A qué voy con esto? Repetimos patrones de comportamiento social y repetimos las causas estructurales de esta violencia y de esta desconfianza y de este racismo y de este clasismo y de esta xenofobia. Todo eso de alguna u otra manera se sigue reproduciendo. Claro. Y nuestras estructuras que pueden irse cambiando y que van cambiando también paulatinamente, creo yo que no han alcanzado a permear completamente en nuestro entendido social. Sin embargo, creo que las juventudes sí pueden tener como la oportunidad de decir, bueno, hagámoslo de manera distinta. Sé del caso de un joven que cuando comenzó el tema de la migración, me parece que no recuerdo si fue en Tlalpan, en Tláhuac, hubo un tema de una comunidad de migrantes muy fuerte. Y él me dijo, oye, ¿puedes pasarme tus metodologías de diálogo que aprendimos en el entrenamiento? Porque quiero iniciar un proyecto con mis vecinos pues de que vean que pues no vienen aquí a hacernos daño, ¿no? Esto que acabas de decir, Gerardo, ¿no? Son personas, hay que acercarnos, hay que entendernos. La migración es un proceso natural, las fronteras no deberían existir, o sea, en una sensibilidad muy, muy madura sobre lo que también requería un proceso de este tipo. Y bueno, le compartí la información que tenía yo al alcance. Y, pues después de preguntarle cómo fue, me dijo, es que, o sea, haces los espacios y no va la gente, ¿no? Quieres organizar cosas con juventudes, con infancias, y pues no les llevan sus papás, Ujú. o no van, porque también desconfían, ¿no? Porque repiten el discurso que escuchan, ¿no? Entonces, le dije, oye, pues lo siento mucho. Me dice, no, bueno, pues hicimos lo que pudimos con las personas que pudimos trabajar, ¿no? Lo que se logró, pues estuvo muy chido, se integraron algunas personas. Y bueno, eso es como de la experiencia. Digo, un caso no nos hace la realidad, ¿no? Es un caso, puede ser una luz de esperanza frente a muchas de las atrocidades que ocurren. Em, y te podría decir, ¿no? Acá donde vivo, en el Estado de México, en el municipio de Tultepec, hubo un proceso también de migración y ha habido muy fuerte, ¿no? Y la integración yo llegué a ver en los parques y todo eso, jugando básquetbol, jugando, o sea, haciendo del espacio público un espacio vivo en el que se integraban las personas. Ujú. Y las diferencias de lenguaje y las diferencias se acababan ahí al momento de apropiarse del espacio entre las distintas partes y decir, pues, tú estás aquí, pues juguemos, no pasa nada, ¿no? Eh, no otra vez, un caso, un ejemplo, no nos hace ley.
pero nos dice, me permite pensar qué tanta posible es esta transformación. Bueno, lo es en la medida en la que cosas buenas, ejemplares, nos ayuden a que sigan ocurriendo. Creo yo que la velocidad también en la que la información va pasando, ¿no? Porque uno de los elementos clave para entender el trabajo con las generaciones actuales es la velocidad de la información y la que las cosas ya se están difundiendo, ¿no? Y eso creo que también ha sido una herramienta posible de ver que el mundo es mucho más amplio que el mundo que a lo mejor que a mí me tocó, ¿no? O sea, en mi infancia, en mi juventud, pues las personas migrantes estaban, pero no estaban. Ujú, No se les veía eh, tan claramente, tan evidentemente como, como, como puede ser ahora, ¿no? Como con muchos procesos. Y, y creo que la información, o sea, lo que se maneja, pues también eso les ubica en otro rango de entendimiento de las necesidades, para bien sí, y para mal. antes no estaban las redes sociales, entonces tampoco nos enterábamos tanto, ¿no? Ujú. Todo dependía del medio que tú compraras o que tú estuvieras suscrito para enterarte de las cosas, pero pues no se pasaba tan fácilmente, ¿no? Pero Y nos enterábamos pues 1 o 2 días después o... además, exacto, no era en tiempo real como ahora, ¿no? Oye, pero por ejemplo, también el medio ambiente, hace rato que decías que también o sea, las causas eran motivos suficientes para procesos de integración de las juventudes. En este caso, el medio ambiente, o sea, el hecho de involucrar a las juventudes en procesos ambientales, ¿no? Como de Ujú. restauración ambiental y todo esto permite que en esa transformación ambiental también ellas se vayan transformando a sí mismas. Creo que o sea, las personas que llegan normalmente a los procesos ya traen como alguna idea, algún interés, alguna convicción de querer formar parte, ¿no? Ya, ya necesitan, ya quieren estar ahí. Ujú, Lo interesante es cuando llevan a personas que están aprendiendo, que se están integrando, que están, ¿no? Y entonces ahí sí comienza también otra forma de ver el espacio. Eso nos pasó en un proceso local eh, en Chiapas, en el cual la forma en la que percibían el medio ambiente nos enseñó también a nosotras justo las valoraciones que le dan y cómo el apropiarse del medio para ellas significaba algo distinto de los mismos adultos que ya estaban ahí o de las personas que estaban de fuera y que estaban ahí y que ellas lo compartían quizá de una manera mucho más natural a ujú, partir de las experiencias pues, que vivían en el espacio, ujú, ¿no? Para algunos era como pues la distancia entre, oye, la vida moderna, los ritmos, las oficinas, los cuadros y decir, "Bueno, para nosotros es nuestro día a día, para nosotros es lo vital, para nosotros es nuestro punto de encuentro con nuestras amistades, para nosotros es nuestro punto de decir, tengo que ir ahí, pues porque es donde la paso bien, ¿no? Donde estoy y por eso lo quiero cuidar porque me da un bienestar, claro, ¿no? Quizá un entendimiento menos instrumental, ujú, ujú, mucho más natural, mucho más holístico ujú, de formar parte del espacio que en otros sectores o que con otras personas. ok, Es muy natural que generación a generación la manera de apreciar es muy diferente y precisamente es parte de estos cambios. Sin embargo, en las experiencias que han ustedes tenido y a lo largo del tratar de comunicarse, ya con esa expertise de saber que existen diferentes apreciaciones, que existen diferentes momentos, diferentes cambios, como qué elementos metodológicos pensarías tú
en los ideales para ir buscando conciliaciones ante personas con, obviamente, apreciaciones muy diferentes. Creo que, a ver, un elemento clave que ha sido es el lenguaje. O sea, el que lleguemos y tengamos un manejo de un lenguaje comprensible para las personas que estamos participando, que estamos compartiendo el espacio. O sea, creo que ese es un punto clave, em, que nos permite leer las cosas con, pues, con códigos similares, al menos para lo que se quiere lograr. Otro punto es la, el equilibrio, diría yo, entre los procesos más racionales y los procesos más eh, emotivos, por llamarlos así, ¿no? Creo que las juventudes tienen comprensión bastante balanceada de ambos elementos, ¿no? En uno de estos entrenamientos en ciudadanía mental que les decía, hicimos un ejercicio de el mapeo de conflictos y se hizo desde la silueta del cuerpo humano, ¿no? Dibujaron en unos papeles craft las siluetas, pues, eligieron a una persona de los equipos que estaban ahí participando. Y las preguntas guía era, bueno, ¿dónde ves tú los conflictos ambientales? ¿Dónde los percibes tú? ¿Dónde los sientes? ¿Cómo los interpretas a través de tu propio cuerpo? Y los elementos que compartieron fueron, o sea, increíbles de decir, bueno, yo estoy aquí en los temas ambientales desde el corazón y le ponían ahí algunos dibujos de su comunidad, de cosas así, en las que te decían, ¿por qué? Pues porque proteger mi territorio, porque formar parte de mi comunidad es lo que hace que mi corazón lata, es lo que hace que mi corazón pueda funcionar, ¿no? Y lo vinculaban con, pues, ríos que podían ser las venas, dibujos hacia la mente, dibujos, o sea, se apropiaban mucho de entender cómo están estas relaciones entre el cuerpo, la conflictividad, dónde les duele también, dónde, este, dónde lo viven, ¿no? Y a veces uno cuando está diseñando un taller dice, híjole, me va a tocar con personas del sector privado en una ciudad del norte, para hablar de temas de acceso al agua, Mm. ¿no? Que van a llegar pues muy rigurosas, muy, ¿no? Y también ahí queremos que sea un diálogo intergeneracional, ¿no? Y llegan muchas veces con conductas también muy adultocentristas, de decir yo lo sé, ¿no? Entonces ahí desde la facilitación toca a ver, ¿no? Aquí las voces son las de todas las personas que estamos, ¿no? Y ayudar a romper tabúes, y a romper formas de entender el mundo desde, pues, nuestro metro cuadrado que nos hemos construido. Em, Otro elemento, o sea, creo que ha sido el, la corporealidad muchas veces, ¿no? De decir, me recuerdo uno de los primeros encuentros que tuvimos de Escazú intergeneracional, algo tan sencillo como un ejercicio de hacer una red con una bolita de estambre, de irla pasando y de darnos cuenta que todas estábamos conectadas y que todas formábamos ese espacio que se quería consolidar, ¿no? Y que todas teníamos pues las mismas posibilidades de formar parte del espacio, también ayuda al reconocimiento. Y yo creo que ese sería uno de los puntos, ¿no? El reconocimiento, el de decir, la voz de cada quien que esté aquí tiene que ser escuchada. Y en muchos de los paneles que hemos nosotros ayudado a facilitar, hemos buscado ese balance también, ¿no? De decir, bueno, tenemos una persona joven que va a hablar, tenemos una persona, una mujer, o tenemos alguna, diversidad también acá, cultural, genérica que quiera hacerse también de la palabra ahí en el espacio. Y desde la facilitación muchas veces es un
es tan directo como en una ronda abierta de preguntas, le paso primero la palabra a una juventud, a algunas de las personas que puedan pertenecer a comunidades o a grupos de población en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, desde ahí mismo yo ya estoy diciendo, a ver, incluso y eso lo aprendí de una colega brasileña, que ella decía, a ver, aunque levanten la mano los hombres, vamos a ir con el micrófono a preguntarle directamente a alguna mujer, o alguna juventud o alguien más si quiere hablar. Ujú. Y si después de la primera ronda no hubo nadie que quisiera, entonces sí damos la palabra a alguno de los hombres que haya levantado la mano. ¿No? Entonces, que desde ahí me parecía interesante su forma de facilitar y de llevar los procesos de diálogo. Ok. Oye, Carlos, pues nos has dado mucha riqueza hoy con estos ejercicios, con estas prácticas. Y obviamente que parte de la intención de estos programas es que lleguen a distintas personas, que abran sensibilidades. Y hoy me quedo mucho con estos tres consejos que nos das, que si efectivamente nos vamos enseñando a escuchar más que a dar las soluciones, pues podemos crecer bastante, ¿no? Y el poder aperturarnos a otros puntos de vista, aperturarnos a distintas cosas. Y yo espero que, bueno, pues este programa cumpla con sus objetivos y tu voz llegue a muchas personas y aprendamos de esta experiencia que tú has vivido y además que te queden ganas de regresar a Voces de Mapas porque tienes muchas cosas todavía que aportarnos, nada más que el tiempo es un poco ingrato y ya se nos va terminando. Sin embargo, yo te agradezco mucho todo lo aportado y dejo a Adela para que nos haga una última pregunta antes de No, poder no, decir. no, yo también estoy muy, muy agradecida pues por todo lo que platicas, ¿no? Yo me quedo mucho con esta sensación de naturalidad, ¿no? Pues eso, de que el trato humano, pues va desde esta naturalidad, desde lo que somos, ¿no? Más allá de cualquier especialización, de cualquier metodología, o sea, las juventudes, las infancias, es decir, toda la población, todas las personas, por el hecho de ser personas, tenemos muchísimas cosas que aportar, ¿no? No importa el contexto. Y en ese sentido, yo creo que la naturalidad con la que nos podemos dirigir entre nosotros y nosotras, pues marca como la diferencia, ¿no? En el trato y también como en esta contribución para construir paz, porque pues la construcción de paz al final es un proceso de relación, ¿no? Es un proceso de relación a profundidad, que no se puede quedar nada más en las metodologías o ¿no? Sino que va más allá. Digo, las metodologías por supuesto que sirven, ¿no? Pero siempre hay una manera mucho más humana de esos acercamientos, ¿no? Entonces, pues te agradezco yo también muchísimo que nos hayas acompañado y sí, esperemos que haya otras oportunidades para seguir charlando sobre otros temas, porque hay muchos, ¿no? Dentro de los temas de las juventudes. Muchas gracias, Adela. Gerardo, solamente para cerrar y también entendiendo la parte del tiempo, en estas vulnerabilidades y esta violencia sistémica y esta necesidad de construir paz, recordar que el 7 de mayo de 2020 un joven de nombre Eugi Roy fue asesinado en Oaxaca por hacer defensa del territorio, ¿no? Por lo que amaba, por lo que protegía, por lo que cuidaba. Y este tipo de espacios y este tipo de reflexiones son necesarias en todos los niveles porque ese tipo de cosas no pueden seguir ocurriendo. Claro, Son cosas que no pueden pasar, no son cosas que no deberían ocurrir de ninguna manera. Entonces, aprovechando también para transmitir ese mensaje de atención, de levantar la voz y de decir, bueno, ¿no? Hay que trabajar al respecto todas, todos, como dicen, pues escuchándonos, reconociéndonos y pues estando
la disposición de aprender unas de otras. sin duda. Claro que sí. ¿Quieres despedir el programa, Adela? Pues bueno, pues llegamos a nuestro término. Muchas gracias a todas y a todos por habernos acompañado, a toda nuestra audiencia. Esperemos que les haya inspirado todo lo que Carlos nos compartió y que si es de su interés también pudieran compartir este programa, este video, si le pueden dar a suscribir y también como la campanita de notificación sería maravilloso porque eso nos permite llegar a más y más personas cada vez en esta promoción de lo que es la construcción de paz, ¿no? Eso es muy importante y también pues justo para que vayan creciendo estas redes de participación social, ¿no? Entonces, bueno, pues con mucho agradecimiento nos vemos para la próxima. Hasta la próxima. Gracias.